Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a ver hoy una pequeña breve introducción a los World Cups, que es una de las herramientas avanzadas de Smash. El ponente, en este caso, yo voy a ser yo mismo, miembro del equipo de implementación, de uniendo nodos y pues un poquito el esquemita de la hoja de ruta de esta breve sesión. Entonces, recordaros lo primero que podéis acceder al resto de nuestros webinars y pues recordaros que el siguiente va a ser sobre fórmulas el 11 de marzo y el 25 pues también parecido a este, una pequeña introducción a la otra herramienta avanzada de la que disponemos en el Marsic, que es Datasatel, ¿no? Ya veremos cómo irán. Entonces, lo que vamos a plantear, siguiendo un poco los pasos de los últimos webinars, es un poco por hacer una analogía, ¿no? Porque a veces se entienden mejor los conceptos haciendo metáforas. En este caso, vamos a ponernos en la piel de pues, una persona que tiene el reto por delante en verano de gestionar un campamento, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la idea? Pues hay cientos de niños, decenas de actividades y tareas para coordinar, desde distribución de cabañas hasta las actividades deportivas, en fin, pues os imaginaréis, ¿no? El que haya sido también director de equipo, que tiene que dirigir a mucha gente, pues también sabe un poco de qué va esta vaina, incluso recibir preguntas de los padres o de los directores, etcétera, ¿no? Todo parece un caos, efectivamente. Y se da el caso de que un líder del campamento descubre WordCamps del Smashing, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo nos soluciona la papeleta. Entonces, ¿cuáles son los 5 pilares de WordCamps, no? Pues por un lado tenemos la habilidad de centralizar todo, es decir, que bajo una misma vista vamos a poder, pues, vamos a tener al alcance toda la información y elementos del Machine necesarios, ¿no? La comunicación instantánea. Pues vamos a tener acceso en tiempo real a pues, cualquier suceso que ocurra, pues vamos a estar al corriente. La gestión de recursos, el control de equipos y materiales necesarios. El acceso desde cualquier lugar, pues vamos a ver cómo incluso tenemos alguna opción para hacer ajustes sobre verlo en el móvil, ¿no? Que muchas veces nos pillan a lo mejor fuera de la oficina, etcétera, y podemos también hacer un seguimiento del trabajo. A ver, y el resultado finalmente sería pues que el campamento ha sido organizado pues sin contratiempos y todo ha funcionado bien, ¿no? Al final. Entonces, vamos a ver un poco la teoría, ¿no? Entonces, claro, lo primero, ¿qué es WordCamps? Pues se suele decir que es una herramienta para crear aplicaciones web y móvil intuitiva, no code, es decir, sin necesidad de programar o escribir código, ¿no? Y nos permite optimizar los procesos empresariales y simplificar la colaboración. Ahora veremos cómo. Entonces, como decía, la base es crear aplicaciones o vistas o workups para compartir la información. Pues un poco lo de antes, ¿no? Es no code y nos permite pues crear vistas tanto para web como para móvil. Y las aplicaciones pues agrupan pues todas las hojas, informes, dashboards, formularios, incluso Dynamic Views y elementos de web externos cuando son soportados, por ejemplo, un enlace a Google Maps o qué sé yo, un informe en Tableau, que también tenemos, en fin, cualquier elemento que se os ocurra que queráis ver en una vista aglutinado, pues ahí lo podréis tener, ¿no? Entonces, los típicos retos que se suelen plantear y cómo WordCamp los puede solucionar, ¿no? Pues el primero de todos sería el caso de que tienes un equipo
que apenas trabaja en Smartsheet, cuando tú sabes el potencial que tiene la herramienta y lo fácil que es usarla, ¿no? Que con WorkApps se facilita más todavía y quieres potenciar el uso de la herramienta, ¿no? Pues ese podría ser un primer ejemplo. Uno que seguramente sea el más típico, que es cuando ya tenemos en Smartsheet tal volumen de elementos, de datos, que a veces hasta nosotros mismos nos puede llegar a costar encontrar ciertos elementos, ¿no? Pues dónde tenía esta hoja o este informe, en qué carpeta estaba, o el dashboard en qué workspace estaba, ¿no? Cosas así. Y la tercera cosa que solventamos, bastante típica también, es la necesidad de compartir elementos con un tercero, ya sea un proveedor o alguien con otra empresa con la que colaboramos, pero que no tienen licencia de Smartsheet, ¿no? Claro, sin que tengan accesos a los mismos, que eso es otra pata bastante interesante de la herramienta. Entonces, pues un poco por resumir lo que podemos hacer con WorkApp, ¿no? Pues una de las virtudes principales, como ya os comentaba antes, es la capacidad de tener toda la información relevante, ya sea de un proyecto, ya sea de un proceso, etcétera, de una manera muy intuitiva y fácil de usar. De un vistazo vamos a ver todos los elementos a los que tenemos acceso, con lo cual pues nos ahorramos una cantidad de tiempo. De hecho, esta mañana leía que de media un empleado se puede tirar 1,8 horas buscando información en vez de ser plenamente productivo, ¿no? Yo quizá no diría tanto, pero sí que es verdad que a diario a lo mejor una horita nos podemos tirar a veces buscando cosas, ¿no? Entonces, pues con esta herramienta se solucionaría eso, ¿no? Y pues eso, sin necesidad de navegar por múltiples softwares y espacios de trabajo, sobre todo cuando ya llegamos a un volumen muy alto. Otra ventaja muy importante es que podemos adaptar la apariencia y el contenido del WordCamp. Eso lo veremos luego en la demo, cómo podemos no pintar a lo mejor un cuadro, pero sí tenemos un mínimo de 4 opciones visuales que parece una tontería, pero sí que es verdad que le da distinción a nuestro WordCamp y para ver de un vistazo además si estamos en el correcto o no, cuando a lo mejor nos manejamos con más de uno, y para tener claro si estamos en el nuestro de la empresa, porque sale el logo arriba, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Y los colores de la barra lateral izquierda, pues esas cosas parecen tonterías, pero son muy útiles también. Y pues otra cosa que hemos puesto en la presentación es que se puede compartir fácilmente con equipos internos, externos o cualquier persona que esté involucrada en el proyecto sin necesidad de dar acceso a las hojas. Eso también es una cosa que muchas veces se comenta de cómo puedo tal, pues aquí tenemos otra posible solución, ¿no? Entonces, pues a modo de resumen, pues optimizamos mucho más, pues el ejemplo que os he puesto del tiempo, ¿no? Pues no tener que estar buscando. Claro, ligado a lo que justo acabo de decir, está diseñado específicamente, es decir, vamos a tener la opción de tener distintos roles, pues si yo diseño específicamente una vista para una persona que se dedica, yo qué sé, a hacer un seguimiento de contabilidad, es específico, es decir, él solo va a ver las cosas que debería ver una persona en ese puesto, ¿no? O sea, esos dos puntos van ampliamente ligados. Incluso el tercero también, porque al ser tan escalable la solución, pues puede ser algo desde una empresa pequeñita que a lo mejor tenga 2 o 3 roles a una mega empresa que pueda tener pues 50.000 y sus subsecuentes 50 hojas, ¿no? Y tenerlas todas súper bien ordenadas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de uso, ¿no? Con WordPress. Pues quizá el más evidente sea el de repositorio de información, ¿no? Pues tener toda la información centralizada, bien organizada, ¿no? Otro puede ser el de gestión de proyectos y cartera, ¿no? Y incluso otro de solicitudes y aprobaciones.
incluso de ticketing. Luego veremos los ejemplos que además nos propone Smartsheet a la hora de crear un WordCamp de cero. Vamos a ver cómo en las plantillas tenemos cinco ejemplitos, ¿no? Entonces, la experiencia de la aplicación personalizada según el rol. Claro, aquí viene la parte importante de explicar que en WordCamps tenemos 3 roles distintivos a la hora de interactuar con la información. Aquí, a modo de ejemplo, pues un poco siguiendo el esquema típico de una pirámide jerárquica, ¿no? Pues el gerente, en este caso, sería el editor, que es la persona que más permisos tiene, en el sentido de que no solo puede ver el elemento en sí, sino que puede editar la información que él contiene, ¿no? El ejecutivo sería el rol o permiso que solo permite ver, pero no permite modificar los datos. Y el empleado, pues en este caso oculto, aunque podría aplicar también al de antes, en el sentido de que puede haber elementos que no nos interesen que vean otras personas en otros roles, ¿no? Y bueno, pues a la hora de crear un WordCamp, pues lo primero es agregar los elementos que va a contener el mismo, ¿no? Y como os decía al principio, puede ir desde los típicos elementos de Smartsheet, hojas, informes o dashboards, formularios, contenidos web, que algún ejemplito os he puesto antes, y las vistas dinámicas de Dynamic View, ¿no? A ver, vale, y también como trucos extra, ya para gente más experimentada y avanzada, ¿no? El tema de las Dynamic Views, pues hay mucha gente que todavía no sabe que se puede agregar, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante y va ligado también con la posibilidad que os decía de que no necesariamente tiene que estar una persona compartida para poder ver la información, ¿no? Y bueno, a la hora de, ya no como usuario final, sino como una persona administradora del WordCamp, desde nosotros siempre recomendamos que se use una cuenta genérica a modo de propietaria, porque si no, cuando se quiera transferir la solución, por lo que sea, pues se pueden encontrar problemas a la hora de... Luego veremos igualmente cómo se haría, que antes no era tan sencillo. Y por último, pues... bueno, se me olvidaba que para poder transferir la propiedad de un WordCamp tiene que estar publicado. Que si no sabéis, luego también veremos cómo se ve de un vistazo eso. Y por último, la publicación, cuando todas las funciones tienen alguna visualización atribuida. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que muchas veces, porque a todos nos ha pasado, que estamos intentando publicar una pequeña actualización que hayamos hecho, como pueda ser mover el orden de los elementos y no nos deja, ¿no? Y decimos, ¿por qué no abre esto? No sé qué. Pues porque mínimo, por cada rol, tiene que haber un elemento que no esté en no visible. Es decir, que haya al menos un elemento que ya sea bien o editable o visible, ¿no? Y ya, pues para los más avezados, pues las novedades que se pueden ver ya en el programa de Early Adopters, ¿no? Que es como Smartsheet tiene estos programas en los que la gente se puede inscribir y puede testear las futuras actualizaciones, ya sea del propio core de Smartsheet o de aplicaciones avanzadas. Incluso puede dar a... Gracias, Estela. Incluso puede dar dar feedback en el sentido de, oye, pues esto no nos ha gustado, yo no lo ejecutaría. Y se dan casos de que a veces por feedback amplio de la gente, al final, una cosa que a priori vaya a salir adelante en el futuro no sale porque no ha sido de a gusto de la mayoría, ¿no? Así que eso también está bastante bien. Y pues esas mejoras que literalmente salieron esta semana, pues para comentaros también, ¿no? Que puede que en el futuro se acaben incorporando. Pues para los administradores de WordCamps, el botón de editar app vuelve a su ubicación anterior.
luego si me acuerdo en la demo os digo dónde va a aparecer. Y también la apariencia del menú del lado izquierdo, también lo veremos. Y la otra cosa, las vistas de tabla, tarjeta y cronograma ya no van a dejar de estar disponibles, ¿vale? Y ya más a nivel de usuario final, tiene que ver sobre todo con los permisos. Se ha creado el concepto de permiso consistente y pues así en simple facilito quiere decir que si previamente no teníamos acceso a una hoja, un informe, un dashboard, lo que sea, y en WordCamps te dan acceso con un rol específico a ese elemento, directamente vas a tener ese mismo nivel de permiso en el elemento que fuese. Y en el caso de que si tuvieras permiso previamente y fuese de más rango del que te han dado, pues por ejemplo, en un dashboard, en Smartsheet como tal tenía solo permiso de visor, o sea, solo podía verlo. Y en WordCamps me han dado permiso de edición, por ejemplo. Pues paso directamente a tener permiso de editor, directamente, ¿vale? Como digo, no son cambios que definitivamente vayan a acabarse implantando de manera general, pero de a priori las pruebas, a modo de testeo que os digo, lo sea, pues así va a pasar a funcionar ahora. Y bueno, también recordar que esto aplica a WordCamp básicos, es decir, no aplica bueno, y a las hojas solo, no aplica a los demás elementos como informes o dashboard. Es decir, que solo aplica a hojas y no aplica a portfolio WordCamps, que es otra pata importante de la herramienta que no se me ha olvidado mencionar, pero es relevante. Los que tengáis Control Center, pues sabéis, ¿no? Cada vez que aprovisionáis un proyecto y lo lanzáis, pues en WordCamp está integrado en Control Center y automáticamente no tengo que estar dando a cada proyecto, tener que estar configurando WordCamps, incluso dar permisos a personas nuevas, ¿no? Directamente se hace todo el proceso, ¿no? Vale, entonces ya vamos a pasar a ver un poquito la demo a modo de ejemplo. Entonces, pues para empezar, ¿cómo accedemos en el supuesto de que lo tengamos? Claro, pues WordCamps o bien desde el panel de lanzamiento, que aquí tenemos todas las herramientas avanzadas integradas, sería la última de todas, o bien se puede acceder también desde, el rombo diamantito, ¿no? Y nada más lo abramos, pues vamos allá. Nos van a aparecer pues todos los que tengamos, ¿no? En este caso, pues nosotros tenemos varios montados. En vuestro caso, si es la primera vez, pues no saldrá nada y por tanto tendréis que crearlo. Y pues bueno, para que veáis también que lo podéis crear o bien de cero, si lo queréis personalizar al máximo. Si no tenéis mucha idea y queréis ver ejemplos primero, pues también tenéis, os dan la opción de que desde una plantilla podráis, pues para ver un poco cómo funciona, a lo mejor de primera si no tenéis mucho, y además varios ejemplos distintos, ¿no? Quizá el más usado sea pues el de planificador de proyecto, ¿no? O el de ticketing. Este quizás sea un poco concreto en el sentido de que dice que es de construcción, pero en realidad si lo usásemos como plantilla os crearía algo parecido al que os voy a enseñar yo y al final siempre no deja de ser una base sobre la que posteriormente podéis construir después e intercambiar cosas, ¿no? Quizá esta sea una buena idea para ver eso. En este caso no vamos a seguir un ejemplo de construcción, porque nosotros ya teníamos otro montado de sector de una empresa farmacéutica, por ejemplo, y pues este sería un poco en la parte de usuario final, ¿no? Que esto es lo que se encontraría. Aquí tendríamos la parte de los roles, pues en este caso, yo en este caso, como soy la cuenta administradora, tengo acceso a todos los roles distintos, pero por ejemplo, una persona que fuese pues un usuario normal de portfolio, pues vería aquí, si esto fuera una Dynamic View, solo vería aquí todos sus, la configuración de la Dynamic View, que bien pudiera ser solo las tareas a las que está asignado, por ejemplo, o los proyectos a los que está asignado, por ejemplo.
El rol de una persona administradora, aunque quizá más que administradora, en este caso sería un project manager, por ejemplo, pues tiene acceso a los informes, pues ya sea del Gantt con fases y subfases de todos los proyectos de cada, pues bueno, en este caso los proyectos son productos, ¿no? Pues todos los que está a lo mejor asignado. Y también tiene acceso al dashboard. Pues alguien del departamento financiero, pues solo vería la información, veis en este caso, solo tiene acceso a los informes que tienen que ver con el dinero, ¿no? Pues el informe de gastos, el de ingresos, el dashboard de presupuestos, etcétera, ¿no? Se puede dar el caso del rol del regulador, que tiene que estar al tanto de todas las regulaciones y si las cumplimos o no, etcétera. Y por último, pues en este caso tenemos también el rol ejecutivo, que lo habitual es que tenga una visión global, sin entrar en detalle en nada, de todo, ¿no? Y a lo mejor solo con un dashboard nos sería más que suficiente. Esto, como digo, es a nivel de usuario final, ¿vale? ¿Qué es lo que se puede encontrar? Luego ya, a nivel más de administrador del WordCamp, nosotros veríamos algo parecido. O sea, si estamos como administradores, aparte de ver los elementos que tenemos también la opción de editar, ¿vale? En este caso, solo tenemos dos roles. Si yo quisiera editar, ya me abriría una pestaña distinta en la que ya me va a dejar editar los contenidos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer aquí? Bueno, pues por empezar un poco por el principio, si fuese el caso de que partamos de cero, lo primero es añadir los elementos de la WordCamp en concreto. Y como os decía, pueden ir desde hojas, informes hasta dashboards, como formularios, contenido web que soporte Smartsheet, ya os he comentado, pues un vídeo de YouTube, por ejemplo, como he hecho de ejemplo, y las Dynamic Views, ¿no? Y podemos además editar la visión, ¿no? Por ejemplo, si yo pincho en esta hojita y me voy aquí a los ajustes de la página, pues me va a dejar desde establecer la vista por defecto, que por defecto siempre va a venir en grid, que es la típica de siempre. Nos va a dejar más opciones y lo que os comentaba, en el caso de que quisiéramos ver en el móvil esta hoja, pues podemos establecer también un mínimo de parámetros como la vista, qué columnas ver, porque como está limitado a 10 columnas, pues a lo mejor las más relevantes no siempre tienen por qué ser las 10 primeras, pues a lo mejor me salto esa en medio, por ejemplo. Si no me... Sí, justo para el ejemplo me viene bien, ¿vale? Y también podemos establecer un filtro por defecto. En este caso particular no tenemos filtro en esta hoja, pero podría ser, me lo invento, podría ser un filtro que me dijera, oye, a mí solo me interesan ver los que están en estado crítico, que serían los que están en estatus en rojo, por ejemplo. Pues solo me filtraría y me enseñaría esos, ¿no? Luego, a nivel de roles, pues en este caso solo tenemos dos roles. Pues si queremos cambiar el de este, por ejemplo, pues podemos incluso eliminar a gente, podemos agregar a gente, incluso podemos agregar a grupos en vez de gente, que son mucho más rápido, pues a lo mejor el rol de I+D, por ejemplo, ¿no? Pues tengo aquí al grupo de I+D y meto a 10 personas de golpe, por ejemplo, y no uno a uno. Y que no, que quiero hacer del otro rol de prueba, pues también bastante ágil y rápido, ¿no? Y en la sección de permisos de página podemos establecer desde en qué orden aparecen los elementos, que por defecto el que pongamos arriba del todo, nos sale el logo de la casa, como veis, va a ser el que se abra lo primero, pero también puede ser importante la posición de los demás elementos. Y establecemos, pues, si puede ser editor, si es una hoja para que puedan editarla, si solo van a verlo o directamente no van a ver ese elemento, ¿vale? Y si os habéis fijado al principio del todo,
me aparece este semáforo en amarillo, porque al cambiar el orden he cambiado los elementos y por tanto tengo que volver a publicar. Esto no aplica si es un cambio de permisos, pero si es un cambio de cualquier otro tipo, sí nos lo va a pedir. Entonces, pues nos muestra, como veis, las personas que tienen acceso. Podemos notificar en caso de que queramos decir, oye, hemos aplicado cambios, pues para que lo sepáis, ¿no? Le daríamos a publicar y, bueno, pues al cabo de unos segundos lo tendremos listo. También podemos aquí, a ver un segundito, aquí, que me estaba equivocando. Podemos aquí hacer la transferencia de la propiedad, que es un poco lo que os comentaba, que antes no se podía hacer, ¿vale? Y el tema de personalizar a nuestro gusto un poco la apariencia, ¿no? Dentro de los límites que tenemos. Pues, por ejemplo, el logo nos va a servir para identificar en todo momento en qué WordCamp estamos, poniendo un identificativo, ¿no? En este caso, pues tenemos este, ¿no? El color nos va a servir también a modo de identificar en la barra lateral. A ver si lo tenemos, esta barra, que tenemos aquí en azul, relativamente parecido al que tenemos aquí, para saber que estamos en este WordCamp en concreto. Puede ser útil también. Y el thumbnail, que ahora mismo en español no sé cómo se llamará, que básicamente quiere decir la imagen esta, la imagen que por defecto en WordCamps, antes de entrar en uno, pues para diferenciarlo del resto quizá, ¿no? Y por último, el de marcadores, ¿no? Que pues tanto en el móvil como en marcadores del navegador nos debería aparecer. ¿Vale? Bueno, veo que ya lo hemos cubierto todo, así que voy a ver si tenemos alguna preguntilla. Vale, pues si no hay nada más, pues os dejamos y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias.